Delante de mí. No me gusta tener nada al frente cuando estoy predicando. Amado, es un gozo estar nuevamente con ustedes en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y sin duda les digo que para mí no hay un mejor lugar que la casa de Dios, el lugar donde están todos los creyentes. Y obviamente ustedes y yo somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, el templo de la Trinidad, y Dios habita en nosotros. Damos gracias a Dios porque Él nos permite en esta mañana congregarnos en su nombre para exaltarlo, ¿verdad? Y darle el culto y la honra, el honor que Él merece en este día. Como ustedes saben, estamos siguiendo. Hermanos, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Está un poco alto para mí, no vaya a ser que me emocione y hable alto y le lastime los oídos a los hermanos. Es mejor que lo baje, sí. Sí, creo que ahí está mejor. Estamos siguiendo un mensaje que comenzó hace unas semanas atrás en Romanos 12, versos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Y estamos hablando sobre los dones de Dios a la iglesia. Y hoy específicamente vamos a empezar a ver los versos 6 al 8. Versos 6 al 8. Vamos a empezar ahí, pero no voy a terminar. Esta parte va a demorar 2 semanas también. ¿Ok? Así que abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta, le voy a rogar que por favor usted me preste su atención y voy a pedirles que ahora vayamos juntos al Señor en oración, pidiendo al Espíritu Santo que Él nos guíe en el estudio de esta mañana. Amado Dios, te damos gloria, honra, porque tú eres santo, 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 Señor, y no hay nadie como tú. Tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, y en esta mañana, Señor, te hemos exaltado a través del cántico, a través de las oraciones, a través de la lectura de tu palabra, Señor, y en esta hora pedimos ante ti en busca de palabras de vida eterna, Señor, palabras que solamente tú tienes. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú permitas, Señor, que al venir a tu palabra, tu Espíritu nos ilumine, Señor, de tal manera que podamos entender el significado, la enseñanza que ella tiene para nosotros, Señor. Obra en cada uno de nosotros y moldéanos más a la imagen de tu amado Hijo, Señor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Amados, un cuerpo humano tiene varios órganos y los órganos tienen diferente función, ¿cierto? Ahora, la iglesia está compuesta por varios miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero al final, así como los órganos del cuerpo, todos trabajan en función del bienestar del cuerpo, todos los miembros de la iglesia deben funcionar para el bienestar de la iglesia. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué ha hecho tanto énfasis el pastor en las últimas semanas sobre los dones espirituales? Y quizás algunos todavía no lo entienden, ¿verdad? Yo quiero enfatizar esto. ¿Por qué es importante que usted utilice el don que Dios le ha dado? ¿Cuál es la importancia? Bueno, quiero ilustrárselo primero de manera práctica y después les voy a dar, obviamente, la enseñanza exegética del pasaje. En una escuela, en una clase de escuela dominical, al terminar la clase de escuela dominical, una joven se echó a llorar. Y cuando le preguntaron qué le sucedía, ella dijo que le habían cortado el servicio eléctrico de su casa porque no tenía dinero para pagar y que hacía 2 días que no podía comer porque tampoco tenía dinero para comprar la comida. Inmediatamente Pablo, que es un líder natural, asumió la responsabilidad, se puso en pie y le dijo primeramente a María, María, ¿podrías por favor revisar la despensa de alimentos de la iglesia para ver si hay algo que podamos compartir con esta hermana para ayudarle en su necesidad? Y después le dijo a Esteban, por favor, ¿podrías buscar a alguien del comité de benevolencia para ver qué clase de ayuda económica también le podemos dar? O sea, Pablo tenía el don de liderazgo, ese es su don, e inmediatamente se enfocó en organizar
y delegar de tal manera que todo el mundo supiera lo que tenía que hacer y ponerse en función de ayudar a aquella joven. Bien. Pero también estaba allí Juan. Juan era el maestro de escuela dominical. Y Juan le dijo a la joven estas palabras. La palabra de Dios nos enseña que a veces Dios usa circunstancias como esta para llamar nuestra atención y moldear nuestro carácter. Santiago dice que debemos gozarnos cuando nos enfrentamos a diferentes pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Ahora, Juan es un maestro de escuela dominical talentoso, y debido a que ese es el don, debido a que él es un maestro, se enfoca en usar la situación, la experiencia de esta joven como una oportunidad para darle instrucción teológica. Bien. Pero allí también estaba Marta. Marta dio la misma situación que Pablo y que Juan. Sin embargo, ella respondió de una manera completamente diferente. Ella le dijo a aquella joven: mira, aquí hay una silla, ven por favor, siéntate a mi lado. Yo te traeré una taza de té. ¿Cómo lo prefieres? ¿Cómo te gusta? ¿Verdad? El don de Marta es servir. ¿Recuerdan que cuando Jesús estaba ahí, siempre Marta estaba sirviendo? Por eso usé estos nombres, ¿verdad? El don de Marta es servir. Ella es sensible en ayudar y en satisfacer las necesidades prácticas de las personas. Allí también estaba Bernabé. Bernabé era un predicador y le dijo: debes darte cuenta de que esto muestra una necesidad en tu vida de disciplina y administración. ¿Ok? Necesitas un plan para salvar dinero, para ahorrar fondos para casos de emergencia como este. O sea, este hombre se enfocó en impartir verdad y corrección. ¿Se da cuenta? María se acercó a la mujer que estaba llorando, la rodeó con su brazo por el hombro y le dijo: yo sé cómo debes sentirte. Duele terriblemente pasar por momentos tan difíciles como esta. Sin embargo, no te sientas avergonzada. Todos pasamos por dificultades. Ella le animó. Estoy segura, dijo ella, de que entre todos podremos ayudarte a ponerte en pie. Ahora, el don de María era la misericordia. La misericordia. Y se enfocó en satisfacer las necesidades emocionales de esta persona. Bien. José se puso en pie, sacó su billetera y me dijo: realmente me gustaría ayudarle. Sacó un poco de dinero y se lo dio a esta joven. El don de José era el dar. Y él se enfocó en usar sus recursos materiales, usar su dinero, sus recursos financieros, para satisfacer la necesidad de esta joven. Finalmente estaba Ana. Y Ana agregó estas palabras. Ana le dijo a la joven: ¿sabes que Dios promete suplir todas nuestras necesidades? Vas a tener que elegir confiar en Él en esto, y Él proveerá. Dios siempre es fiel. Ana tiene el don de exhortar y se enfocó en alentar a la persona y en ayudarla a confiar en Dios y en su palabra. Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan con esto es cómo una misma situación, varias gente respondieron de manera diferente. Y cada uno de ellos se enfocó en ayudar a la persona de una manera diferente. Pero al final todos tenían el mismo propósito. ¿Cuál era? Bendecir a esta persona. Y lo que quiero que entienda es que cada uno de nosotros tiene un don diferente y que cuando hay una necesidad
si todos juntos estamos trabajando como cuerpo de Cristo, entonces esas necesidades van a ser cubiertas totalmente y va a ser diferente que si nada más hay una parte que está funcionando. Bien, y es lo importante que usted entienda. Cada uno de nosotros puede ministrar a otra persona de una manera única. Y si usted no lo hace, nadie más podría hacerlo por usted. Y es por ello que es importante que nosotros entendamos que todos estamos puestos aquí por el Señor para ayudarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y como les dije, en los versos que estamos viendo, el apóstol Pablo hace 3 exhortaciones prácticas a la hora de ejercer nuestros dones en la iglesia, ¿verdad? Vimos en primer lugar cuáles son nuestras actitudes. Debemos siempre trabajar en humildad y para la gloria de ¿quién? Enfóquese siempre en eso, hermano. Olvídese de lo demás. Usted enfóquese siempre. Todo lo que usted haga, dice la Escritura, que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Enfóquese en eso y siempre hágalo con humildad y entendiendo que su servicio, al final de cuentas, es primeramente un servicio para Dios. En segundo lugar, nuestras relaciones. Enfóquese siempre en ayudar, edificar, bendecir, levantar a los hermanos en Cristo. La iglesia no está puesta para atacarse, los órganos del cuerpo no discuten, no se atacan, no, funcionan con el propósito de levantar, de edificar el cuerpo. Nuestras relaciones son importantes. Cuando en el cuerpo de Cristo hay personas que están murmurando y atacándose, automáticamente el cuerpo sufre. Bien. En tercer lugar, nuestro servicio. Versos 6 al 8. Nuestro servicio. Y aquí viene el rol de cada uno acorde al don, como vimos en la ilustración del principio. Dice el verso 6. De manera que, ok, ahora lo que viene aquí es la aplicación práctica de los versos anteriores. Bien, de lo que ha dicho en los versos 3, 4 y 5. De manera que, teniendo diferentes dones, o sea, cada uno tiene un don o dones que Dios le ha dado, pero nuestros dones son diferentes. Bien, ¿según qué? Según la gracia que nos es dada. Ahora, recuerde que dijimos la semana pasada que el término ahí, carisma, significa un regalo, un don de gracia. O sea, un don espiritual es algo que Dios te da. Es algo que Dios te imparte de manera soberana. ¿Ok? La gracia de Dios que ha sido impartida a los creyentes individuales se muestra en el hecho de que Él ha impartido diferentes dones a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un rol único, un papel único que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y recuerden que la semana pasada dijimos que Dios en su propósito eterno, Dios en su plan, le dio a los profetas del Antiguo Testamento y a los profetas del Nuevo Testamento y a los apóstoles algunos dones temporales. ¿Recuerda eso? Dijimos eso con el propósito de validar su palabra. ¿Ok? Estos dones temporales, que también pusimos en sus notas, que eran reveladores o confirmatorios, sirvieron con un propósito específico. Tenían un propósito. El propósito que Dios tenía con ellos era validar a sus mensajeros. ¿Ok? Y estos dones eran una capacidad divina de hacer señales, milagros y prodigios para autenticar su mensaje, pues a ellos se les estaba dando nueva revelación, revelación directa de Dios, y ellos, sus enseñanzas, servirían para establecer el fundamento de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Efesios 2:20. Bien. Ahora, al completarse el canón bíblico, o sea, cuando la Biblia estuvo completa, al completarse todo el Nuevo Testamento, esas señales ya no servían al propósito para el cual Dios los dio. Hoy no habrá nueva revelación, el Nuevo Testamento está completo, ¿ok? Las Escrituras están completas y son suficientes. Recuerda que vimos eso la semana pasada. La Escritura dice, 2 Timoteo 3:16, es dada para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Bien, así que
a través de la enseñanza de la Escritura, usted y yo podemos recibir toda la instrucción que necesitamos para conocer a Dios, para tener una relación con Él y para vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. No solamente eso, en ella está revelado también cuál es nuestro futuro. Usted no tiene que ir con nadie para que le lea las manos o le tire las cartas. Déjenme decirle por qué. Es muy sencillo, su futuro es muy sencillo. Si usted está en Cristo, dice la Escritura que usted tiene una esperanza bienaventurada. El día que Cristo venga o el día que usted parta de este mundo, dice que ausente del cuerpo es presente en el Señor. Y usted va a gozar la eternidad con Dios en el cielo. Si usted no está en Cristo, pues tengo malas noticias. Lamentablemente, Juan 3:18 dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque ha negado al Hijo unigénito de Dios. Y dice que después de su muerte usted va a ir al castigo eterno. Entonces, esas son las dos opciones que hay en el futuro. Ahora, si usted lo que está pensando es, bueno, voy a tener éxito aquí, voy a tener fama, dinero, fortuna, déjame decirte, la Biblia nos dice que debemos, no estoy diciendo con eso que usted no tenga que tener éxito en su trabajo. Si usted puede hacer un buen trabajo y prosperar y tener dinero, perfecto. Pero la Biblia dice claramente que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque dice la Biblia que si un hombre gana el mundo entero pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿Ok? Entonces recuerde eso. Este es el equilibrio importante que debemos entender. Ahora, el punto que quería con esto hacer, amado, es que esos dones revelatorios, esos dones eran temporales. ¿Ok? Y lamentablemente hoy hay mucha confusión porque la iglesia carismática ha hecho mucho énfasis en ello. La semana pasada hablé un poco de ellos, no los voy a mencionar todo porque tendría que pasar varias semanas en esto. Nada más hice énfasis que no existen profetas hoy, ¿recuerdan eso? Porque el requisito, según el Nuevo Testamento, era que estos hombres que eran los apóstoles de Cristo, fueron escogidos directamente por Cristo y tenían que haber estado presentes durante todo el ministerio público de Jesús. Y hoy nadie cumple esa función. Hoy el don de sanidad, la gente no lo tiene, porque el don de sanidad era la capacidad de sanar a las personas, aun cuando la persona no tuviera fe. ¿Cierto? Y no veo a nadie hoy metido en los hospitales sanando gente por montones. De hecho, veo que los que dicen tener el don de sanidad han cerrado sus templos porque la gente se sigue enfermando y no pueden sanarlos. ¿Ok? Y el otro don que quiero llamar la atención es el don de lenguas, que se menciona en 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 12:28 y 13:1. Déjenme decirle lo que es el don de lengua. Era la capacidad o la capacitación divina de hablar una lengua extranjera o un dialecto fluidamente sin haber estudiado el idioma. ¿Escuchó eso? Cuando usted lee el libro de los Hechos, se dice que cuando vino el Espíritu Santo, dice que la gente que había venido de Jerusalén, los judíos que habían venido de distintos países, los oían hablar en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los del Ponzo, Galicia. O sea, estaban hablando una lengua que no era la lengua materna de ellos. Y a ellos se les dio esa capacidad sin estudiar el lenguaje. Entonces, el don de lengua en la Escritura es la capacidad de hablar, era la capacidad de hablar una lengua extranjera sin nunca haberla estudiado. ¿Entendió eso? Ese es el don de lengua. La enseñanza pentecostal de que las lenguas son la señal necesaria de haber sido bautizado por el Espíritu es incorrecta. ¿Sabe? Las iglesias pentecostales dicen que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado por el Espíritu y que realmente es un pseudo cristiano o apenas ni es cristiano. ¿Ok? Ahora, si usted lee la carta a los Corintios, que es una carta correctiva, Pablo dijo que todos los creyentes en Corintios estaban bautizados. Eso está en 1 Corintios 12:13. ¿Bien? Sin embargo, él dice que no todos hablaban en lengua. 1 Corintios 12:30. ¿Ok? Entonces, el punto es que enseñar eso es un error teológico, es un error doctrinal. ¿Bien? Y lo otro que quiero dejar claro es que el don de lenguas, como dije, que vemos en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con las galimatrias que se hablan hoy. ¿Ok? O sea, usted oye a la gente hablando, y uno no sabe de lo que está diciendo, palabras confusas y sin sentido. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, el don de lenguas, para ellos,
ellos enseñan a las personas supuestamente a hablar el don de lengua. En las iglesias carismáticas hay clases para enseñarle a la gente cómo debe hablar lenguas. Hay clases para niños, hay clases para adultos. Déjame decirte, cuando tú dices que hay una clase para enseñar un don, tú estás diciendo que el don lo imparte el maestro. Y la Biblia enseña que el don es algo impartido soberanamente por Dios. No lo puede impartir, no lo puede enseñar nadie. ¿Entendió eso? Eso contradice directamente la enseñanza de que esto es un don dado por Dios directamente. Y eso anula el hecho de que ese sea un don real. Lo que vemos hoy en la iglesia carismática son engaños. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay lenguas, no hay don de sanidad. Todo eso cesó con los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Me entendió? Ok. Ahora, se menciona en la Escritura porque hubo un periodo de transición en la iglesia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ellos fueron un instrumento de Dios para a través de ellos revelar la Escritura. Pero hoy tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Entendió eso? Y entonces ya voy a pasar atrás todos esos dones temporales y me voy a enfocar en los dones permanentes, que tienen que ver con dos funciones fundamentales, que es hablar y servir. Y estos dones, amados, han estado y estarán presentes en la historia de la iglesia todo el tiempo, porque son permanentes e irrevocables, dice Romanos 11:29. En primer lugar, vamos a ver el verso 6, dice, si el de profecía. Ahora aquí quiero que me preste mucha atención para que no haya confusión. Pablo menciona primero aquí el don de profecía, y el término griego profeteia, que significa profetizar, ¿ok? Ahora, ¿qué era un profeta? Era una persona que hablaba en nombre de Dios, traía el mensaje de parte de Dios. Bien, recuerden, en el Antiguo Testamento habían tres oficios. Profeta era el hombre que hablaba en nombre de Dios por el pueblo, con el pueblo. El sacerdote era el que intercedía por el pueblo delante de Dios. Y el rey era el que gobernaba al pueblo en nombre de Dios. ¿Me entendió hasta ahí? Ahora, un profeta, el profeta lo que hacía era proclamar la mente y el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento a los profetas se les daba revelación directa de Dios. ¿Escuchaste eso? Y ellos traían nuevas revelaciones, muchas veces, revelación nueva de palabras que no se había recibido nunca. ¿Me siguió hasta ahí? Aunque, y ahora quiero que usted preste atención, mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento, aunque muchas de las profecías del Antiguo Testamento eran puramente predictivas, o sea, no estaban diciendo lo que vendría a continuación, estaban diciendo lo que sucedería en el futuro. La profecía como tal no era solamente predictiva, no era solamente anunciar el futuro, ¿verdad? Y es más, que ni siquiera esa era su rol primario. El profeta lo que hacía era proclamar la voluntad de Dios. El profeta hablaba en nombre de Dios y proclamaba la voluntad de Dios, tanto si estaba refiriéndose al pasado, como al presente, como al futuro. ¿Escuchó hasta ahí? Entonces, un profeta era un representante de Dios en la tierra. Ahora, hoy, cuando un pastor, un maestro o un evangelista está predicando la Escritura, está ejerciendo de alguna manera un rol profético, porque está proclamando ¿qué cosa? La palabra de Dios. No está trayendo nueva profecía, no está recibiendo nueva revelación, simplemente está sirviendo como un instrumento para proclamar ¿qué cosa? La palabra de Dios, es un representante de Dios. ¿Me entendió hasta ahí? Así que los pastores, los maestros y los evangelistas ejercen hoy un ministerio profético al exponer fielmente la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, de alguna manera, la predicación, cuando una persona predica la Escritura, está profetizando, porque está hablando en nombre de Dios, como dice Romanos 12:6. Ahora, la predicación o profetizar en nombre de Dios, hablar en nombre de Dios, traer la palabra de Dios, es la capacidad otorgada por Dios a ciertos hombres para proclamar la palabra de Dios que ha sido
registrada ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Bien. Así que cuando hablamos hoy de que alguien se dice que es un profeta hoy, simplemente lo que estamos hablando es de un predicador que está proclamando públicamente la verdad divina con el propósito de amonestar, con el propósito de instruir, de advertir, de reprender, de corregir, de desafiar, de consolar y animar al pueblo de Dios. Por ejemplo, si usted ve en 1 Corintios 14:3, el apóstol Pablo dijo, pero el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se da cuenta? O sea, cuando un profeta estaba hablando, no solamente estaba dando nueva revelación, no estaba hablando sobre el futuro, estaba de alguna manera haciendo esto también, estaba dando palabras de exhortación, de edificación y de consolación. Ahora, el punto que quiero que claro en sus mentes, amado hermano, es que no habrá nuevas revelaciones directas de Dios. ¿Escuchó eso? Cuando una persona se para en el púlpito y dice, Dios me habló a mí, y dice eso no con relación a través de que le habló a través de la Escritura, sino que Dios le está hablando directamente a él una revelación nueva, eso es un engaño. ¿Entendió eso? Es importante que entendamos esto. ¿Ok? No hay revelación directa. El ministerio profético predictivo cesó. Como dice el doctor J. Montgomery Boyce, el don de profecía en ese sentido, como el don de apostolado, es algo que ya no está con la iglesia, ya que habiéndose completado el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya no lo necesitamos. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. La Biblia es para nosotros el testimonio de estos hombres que fueron inspirados por Dios. O sea, el principio de la reforma fue sola Escritura. Nuestra única autoridad, nuestra norma de fe y conducta, ¿cuál es? La palabra de Dios, la Escritura. No hay otra autoridad. Bien, es importante que la iglesia comprenda esto. Ahora, cuando Pablo aquí menciona el don de profecía, junto a los dones de servicio y a los dones de hablar, que son permanentes, y se refiere a la capacidad divina, la capacidad que Dios ha otorgado a ciertas personas de predicar fielmente la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando una persona predica fielmente la palabra de Dios, está ejerciendo un ministerio profético de alguna manera, porque está hablando en nombre de Dios y no en su propio nombre. Es por eso que yo les digo que cuando me paro aquí, a ustedes no les interesa lo que yo pienso, ni mi opinión, ni mis gustos, ni mis preferencias, ni nada de eso. A ustedes les interesa una sola cosa, ¿qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Ok? Ahora, Pablo dice a continuación en el verso 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, el texto griego aquí incluye el artículo definido. A diferencia del verso 3 donde no estaba, aquí sí lo incluye. Por eso el término fe, aquí, pistis, es objetivo y designa el cuerpo de doctrina que los cristianos tenemos en común. ¿Ok? Fíjense que Pablo dice, si el de profecía, úsese conforme a la ¿qué? A la medida de la fe. El término medida ahí es analogía. Significa estándar, regla o analogía. Y como dice el doctor Boyce, aquí hay una regla de la hermenéutica. ¿Ok? La regla de la hermenéutica, que es un muy importante principio de interpretación de la Biblia, y es que debemos interpretar la Biblia con la Biblia. La Biblia nunca se contradice a sí misma. La Biblia nunca da dos enseñanzas que sean contrarias. Cuando usted ve dos textos bíblicos que le parece que tienen contradicción, el que está equivocado es usted en la interpretación. Pero la Biblia nunca se contradice a sí misma. Y los textos más oscuros deben siempre estudiarse a la luz de los textos que son más claros y fáciles de entender. ¿Bien? Entonces es un principio de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Entonces, la idea aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que los que profetizan, aquellos que se paran en el púlpito a predicar, escuchen muy bien lo que voy a decir, por favor, no deben desviarse de la doctrina apostólica y no deben enseñar nada
contrario a la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, como dijo Judas 3. ¿Recuerda eso? Recuerde, esta es la norma, en la epístola a los Gálatas, Pablo puso una prueba, cuando dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa? Si alguien viene y dice, yo tengo nueva revelación para ustedes, ¿qué tienen que hacer? Corran por sus vidas. Corran por sus vidas. Si alguien afirma que es un profeta en el sentido de traer nueva revelación, no queremos escucharlo. Y si alguien hoy está predicando, alguien hoy es un profeta, nosotros no necesitamos que esa persona haga señales, milagros y prodigios. ¿Sabe por qué? ¿Cómo yo sé si una persona es realmente un hombre que habla en nombre de Dios? ¿Cuál es la norma que tengo que usar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comparar lo que dice ¿con qué? Con la Escritura. Porque la Biblia es la palabra confirmadora. La Biblia es la que determina lo que está bien y lo que está mal. Si lo que está diciendo es contrario a la Escritura, lo que está diciendo está mal. ¿Entendió eso? No hace falta que haga ninguna señal, ningún milagro. Es más, se hace una señal del cielo, pero lo que está predicando no es lo que dice la Escritura, es un falso profeta. Bien. La tarea del predicador es exponer todo el consejo de Dios. Como dice el doctor Charles Hodge, entonces el mandato del apóstol a los profetas es que en todas sus enseñanzas deben ajustarse a las reglas de fe y no contradecir las doctrinas que fueron entregadas por hombres cuya inspiración fue establecida por evidencia indudable. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, luego Pablo habla de un segundo don, el don de servicio, dice en el verso 7, o si de servicio en servir. ¿Lo veis conmigo? El don espiritual mencionado aquí es el de servir, viene del término griego diaconía. Diaconía. Y en el Nuevo Testamento esto significa servir. Servir las mesas, proporcionar sustento físico o supervisar las comidas. Ese es el significado primario. Pero hay un significado más amplio y cuando se habla de servir se refiere al desempeño de un servicio amoroso en cualquier área. Bien, y esto es importante. O sea, los términos diácono y diaconado vienen del griego diáconos y diaconía, y se usan en dos sentidos, en un sentido general y en un sentido restringido. Ahora, quiero que me preste mucha atención porque esto es importante. En el sentido general, todos nosotros, usted y yo, somos diáconos. ¿Me escuchaste? Todos nosotros, todo creyente es un diácono. Y usted dirá, ¿a qué se refiere el pastor? Bueno, le voy a explicar. Todos nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Recuerde que los miembros del cuerpo no están independientes, sino que somos miembros los unos de los otros. Y todo lo que yo hago es para bendición de los que están conectados conmigo, de mis hermanos, del cuerpo de Cristo. ¿Recuerda eso? Y todos los creyentes somos llamados a imitar el ejemplo de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cómo se identifica usted? Si alguien le pregunta, ¿qué es usted? ¿Qué usted dice? Yo soy un cristiano. ¿Y qué significa ser un cristiano? Significa que usted es un discípulo de Cristo, que usted sabe, el término discípulo significa el que sigue las pisadas de un maestro. O sea, el que imita a un maestro. ¿Bien? Por tanto, si usted es un cristiano, usted es un discípulo de Cristo y usted trata de imitar ¿a quién? A Cristo. Recuerde, eso es importante. Usted no imita a un hombre, usted imita a Cristo, el Señor. Y en Mateo 20:28 dice, Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de nosotros somos llamados a servir. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estamos llamados a ser como Cristo. ¿Sí o no? Así que
que la idea de un cristiano que no sirve es contraria a la Escritura. Alguien dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Bien. Así que en un sentido general, todos somos diáconos, todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Ahora, en un sentido restringido, se refiere a que hay dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, el oficio de diácono. Y la Escritura nos habla de estas personas. ¿Ok? Ahora, parte de la necesidad de eso, un diácono se debe a la necesidad que hay dentro de la iglesia. Si usted recuerda, por ejemplo, en Hechos 6, versos 2 y 3 dice, entonces los 12, se refiere a los 12 apóstoles, recuerda eso, ¿no? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, la función principal de los apóstoles era ¿cuál? La oración y la predicación. ¿Ok? Pero en el pueblo había necesidades físicas. Y entonces dice en el verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, vea, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, si usted ve al final del verso 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ese es el término primario que se usa para diácono, el que sirve las mesas. O sea, era alguien que servía a otras personas y que proveía lo necesario para el cuidado, la alimentación de las personas. ¿Entiende eso? Entonces, los diáconos, el oficio de diácono es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios a este ministerio que es muy honroso y que se les encomienda la administración de los asuntos externos de la iglesia. Entre eso incluye el cuidado de los pobres, la atención a los enfermos, las viudas, los huérfanos, como dice Hechos capítulo 6, verso 1. Y los requisitos para ser un diácono están en 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 al 13. Y lo que quiero que usted entienda aquí es que de alguna manera Pablo está animando a todos los creyentes, te está animando a ti y me está animando a mí a que nosotros nos sirvamos todos por amor a Cristo y por amor los unos a los otros. Nuestro rol como cristiano, amado hermano, es ser fiel a Dios y buscar la manera en que nosotros podemos servir a nuestros hermanos en su necesidad. Si empezamos a buscar alrededor, nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros hay mucha necesidad. Y sería magnífico si todos nos pusiéramos en función de apoyarnos mutuamente, de servirnos mutuamente y de proveer las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Ese es el llamado que Dios nos hace a través de este pasaje. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña que, Señor, tú nos has dado diferentes dones. Y cada uno de esos dones tiene el propósito de edificar al cuerpo, de edificar el cuerpo de Cristo. Yo te pido, Señor, que tú uses los dones de mis hermanos para edificación de tu cuerpo, Señor, en este lugar. Y que tú permitas que todos nosotros, Señor, entendamos que es importante poner nuestros dones a tu disposición. Y que nos sirvamos, Señor, por amor los unos a los otros. Y que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores de ella, Señor. Ponemos esta necesidad en tus manos y confiamos en ti, porque sabemos que tú eres soberano y que tú estás obrando en medio de estas circunstancias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.